Primero estoy en la clase. Aquí dice importante. Es ahí. Esta tarde en la ciudad oyenta, No se escucha nada entre la clase. Baja un poco eso ahí, porque entre la clase esa. Alguien tiene el micrófono prendido. ¿Eh? ¿El micrófono? ¿Cuál? Este. Sí. Ya. Mira lo que salió. Una cámara y. Recortar, dice. Daniel, pero no toques nada, espera un momento, viejo. Oye. Madre, señor, Es la configuración de este Zoom que siempre entramos con los micrófonos abiertos. El único Pero un detalle. Aquí donde está la cámara, dice tu madre ahí. todo lo de esa materia. Ahí. ¿Está? Daniel, no te más el mongo, compadre. ¿Es esa la cámara? Oye. ¿No? Santiago. De aquí en la cámara de Dios, dice tu madre. Santiago, apaga el micrófono. Ahí apagó, ahí apagó. Espérate, porque Aña me está llamando también. ¿Qué, Aña? China. Dale, ya salgo ya un momento, dale, ya salgo, espera un momento. Dale. A ver, ahora ahí me escuchan del Zoom. Hola, sí, se escucha. Hola, sí. ¿Escuchan ahí? Espérate, porque Aña me estaba llamando también. Te escucha, Sí, se pero escucha. hay un Sí. compañero con el micrófono abierto. Hola, Toca donde dice. ¿Está? ¿no escuchan? Ay, Hola, profe, sí, se escucha. ¿Está? ¿Ahí? El dueño del Zoom agarra y lo mutea. Ya di clic. Si pueden silenciar al compañero. Sale. Ahí no ves nada, al lado. En la camarita. aquí, Daniel, ahí ves ahí. Daniel, está en la segunda. Ahí, mesa, donde dice grabar. ¿Qué dice? Grabar, dice. Grabar, dice. China, fíjate que a la izquierda Dice- abajo del todo tenés un dice botón tu que madre, dice todo dice mute. grabar, Dale dice. clic ahí. Bueno, ¿cómo están? Bueno, primero que No sale nada, nada. pedir disculpas por el tema del horario, no fue un error nuestro, yo antes de las 7 ya estaba acá, el salón 8 estaba Sí, ocupado. es esa, pero ya da nos clic ahí, quedó Daniel. No, está clase. Profe, ¿puede Profe, mutear a Gina? ¿pueden A silenciar ver, mira. a un Ya ir al compañero? salón 8 y Es que la luz esta está ahí. Ahí ve. Vos, Ahí. amigo, cazá antena, cerrá Era eso. lo que había disponible con una clase híbrido. ¿Me escuchan ¿Ella bien? no en nos el Zoom? escucha a nosotros? Sí, te No, escuchamos, no, pero hay no, gente no. hablando y ¿Me no escucha? saben cómo mutearse, se ve. Cámara. No En se la escucha cámara, porque hay un Daniel, compañero arriba. hablando. Ahí. ¿Podría pagar Profe, ¿no qué? puede silenciar a Gina directamente? Ahí, Daniel. Acá. No, Daniel, a ver, a ver. Ah, los que están en el Zoom, pensé que acá salía doble. No, los que están en el Zoom, sí, por favor, si pueden apagar. ¿Dónde se da clic en medio? Fíjese si puede silenciar a Gina. Pero esto se corre, sí. Apaguen los micrófonos, mi gente. Bueno, sale grabar eso, sí. ¿Y por qué se corre eso, sí? Mira. Tienes que dar clic ahí arriba de la cabeza. Sí, pero se corre. ¿Cómo que se corre? Daniel, ahí, ¿dónde se da clic aquí? ¿En el derecho o en el izquierdo? En este. En el derecho. Y Daniel está dando en el izquierdo. Bueno, está más mongo, compadre. Cojones, uno que no sabe. En el izquierdo. Ah, bueno. Doble clic. Tienes que dar. Ahora sí están silenciados. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos poco tiempo.
Cuando hablamos de esta materia, decimos que el nombre es actividad empresarial. Ahora, ¿qué significa actividad empresarial? Esto es lo que vamos a tratar de dilucidar en las próximas 2 clases, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de empresa? ¿Es lo mismo que una sociedad? ¿Es lo mismo que un comerciante? ¿Es un empresario? ¿Qué es una empresa? Es lo que vamos a tratar de llegar. Para eso vamos a estar hablando de la evolución, cómo evolucionó el derecho comercial, ¿sí? En primer lugar, vamos a remontarnos a cuando terminaba la Edad Media, ¿sí? Empezaron a formarse las ciudades, las personas empezaron a agruparse y se empezaron a agrupar según la actividad que realizaban. Los banqueros con los banqueros, los artesanos con los artesanos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a crear sus propias normas que los regulaban. Pero las normas no venían ni del Estado, ni de un poder legislativo, ni de un rey, ni nada, sino que los propios miembros de un grupo que realizaba una actividad se ponían sus propias normas. Entonces los banqueros, por ejemplo, como dimos de ejemplo, tenían sus propias normas que aplicaban a los banqueros, que las habían creado ellos, y ellos mismos se juzgaban con sus normas. Lo mismo los artesanos y todas las actividades. Y así se formó lo que se llamó las corporaciones. Las corporaciones era un grupo de personas que se dedicaban a la misma actividad y que les aplicaban las normas que ellos mismos habían creado. ¿Qué pasa con esto? Que el derecho pasa a ser el derecho, lo que vendría a ser hoy en día llamamos derecho comercial, pero digo, las normas que les aplican eran diferentes según la actividad que realizaban y además era un derecho de clase, en el sentido de que vos si podías pertenecer o no a esa corporación dependía de las normas que habían establecido ellos mismos, ¿sí? Ellos decidían quién podía entrar, con qué reglas, con qué normas, y vos no podías decir yo me quiero dedicar a ser artesano e ingresar a la corporación, tenías que encajar en las normas que habían establecido los propios artesanos, la propia corporación, ¿sí? ¿Qué pasa esto? Era un derecho consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba basado en la costumbre, lo que se solía hacer, no era un derecho que venga de normas estatales, ¿sí? Pero después viene la Revolución Francesa, y con las ideas liberarias te van a decir, no, pará, cada uno tiene derecho a dedicarse a lo que quiere. Si yo quiero ser banquero, tengo derecho a ser banquero. Si yo quiero ser cocinero, tengo derecho a ser cocinero. Y cada uno puede realizar la actividad que quiera. Me gustaría engancharme esto. Entonces, ¿qué pasa? Deja de ser un derecho subjetivo vinculado o sea, un derecho de clase vinculado a las personas que decían quién podía realizarlo o no. Pasan a abolirse las corporaciones, es una de las proclamaciones de la Revolución Francesa, y se proclama la libertad de empresa, la libertad de dedicarse y de comercio y de empresarial. Tengo derecho a dedicarme a lo que quiero. Si yo quiero desarrollar una actividad, tengo derecho a desarrollarla. Entonces ahí surge el dilema. ¿Cuándo voy a aplicar el derecho civil que sigue existiendo, que regula las sucesiones, la vida de las personas, la vida de la familia, y cuándo voy a aplicar un derecho comercial? Y ese dilema lo tiene que resolver luego de la Revolución Francesa, el Código Napoleón de 1808, creo que es, dice, entonces está bien, cada uno se dedica a lo que quiere, pero ¿cómo sé qué normas le aplico? ¿Cómo sé si le aplico el derecho civil? ¿Cómo sé si lo voy a regular de una forma diferente? Si cada uno puede hacer lo que quiere, antes sí, sabíamos, si yo era banquero, me aplicaban las normas de la corporación de los banqueros, si yo era artesano, que fue el ejemplo que pusimos hoy, me va a aplicar sus normas. ¿Y ahora qué? Cada uno puede dedicarse a lo que quiere. ¿Y qué normas le aplico? Y ahí surge el Código de Napoleón. Voy a agarrar otro drive. El Código de Napoleón, que fue luego trasladado a nuestro Código de Comercio, llamó actos de comercio. ¿Y qué buscó este concepto de acto de comercio? Buscó que el derecho comercial sea aplicable, o las normas comerciales sean aplicables con un criterio objetivo y no subjetivo. No si yo formo parte de esto me voy a aplicar estas normas, sino que Perdón, profe. objetivamente sé que si realizo tal actividad, por ejemplo, me va a aplicar esta norma independientemente de quién sea yo, ¿sí? Entonces, me dice, siempre que haya un acto de comercio, surge de los códigos de Napoleón, pero nuestro código está basado en ese código, por lo cual se traslada la resolución de Napoleón.
siempre que haya un acto de comercio voy a estar regulado por el derecho comercial. Y no solo eso, me dice, no importa quién soy yo, siempre que realice un acto de comercio voy a estar regulado por el derecho comercial. Además, si hago de forma reiterativa actos de comercio, si lo hacemos con frecuencia, me voy a ser un comerciante. Y me van a aplicar un estatuto, un régimen especial que tiene el comerciante. Por lo tanto, si yo no soy comerciante, pero realizo un acto de comercio y tengo una disputa vinculada a ese acto, ¿qué norma me va a regular? La norma comercial, porque ese acto en sí se va a regular por el derecho comercial. Y además, si yo reiterativamente hago ese tipo de actos de comercio, voy a ser comerciante. Y eso me va a interesar que el código establece un régimen especial para el comerciante que otra persona no lo tendría. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces me dice, cada uno puede dedicarse a lo que quiere. Ahora, tenga cuidado, porque si hace actos de comercio va a tener una norma y si no son actos de comercio va a aplicarle otra. ¿Sí? Ahí tiene que convivir el derecho civil y el derecho comercial. De hecho, es complicado a veces convivir el derecho civil y el comercial. Ahí, yo les pongo un ejemplo, que ahora lo vamos a ver, pero hay actos de comercio que, por ejemplo, la compraventa de cualquier bien. Si es con intención, yo compro con intención de revender o de alquilar, me aplica el derecho comercial. En cambio, si no tengo esa intención, me aplica el derecho civil. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Y cambia que el régimen va a ser diferente, el régimen de los riesgos. ¿Qué pasa si yo te lo vendo, todavía no te lo di y desaparece eso? Tiene un problema, no sé, lo parta un rayo, no importa. ¿Quién va a tener esa responsabilidad? Bueno, todo eso es diferente si es materia civil o comercial. Y a veces yo capaz que vendo algo y no sé ni qué norma me aplica, porque yo no sé para qué lo quiere el otro, si lo quiere para revender o si lo quiere para él. O sea, no tengo conocimiento si me aplica el derecho civil o el derecho comercial, si mañana tengo una disputa vinculada a esa compra-venta. ¿Se entiende? Entonces, cada vez hay más jurisdicciones que, por ejemplo, Argentina es un caso, que lo que hicieron fue unificar el derecho civil y el derecho comercial, ¿sí? Un único régimen. No es el caso de Uruguay, donde todavía está separado y no parece haber intenciones de unificarlo. Por lo cual nosotros seguimos teniendo que ver qué son actos de comercio para saber si aplica el derecho comercial o si aplica el derecho civil. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la evolución? Perdón, profe, disculpe. ¿Se animaría a ir un poco más lento? Porque se están perdiendo mucho en el Zoom. No nos escucha, creo. Ahí, a ver, hablen, vamos a probar, bueno, no sé por qué no. Hola, ¿me escucha, profe? No se escucha. A ver, ahí. Hola, profe. El Zoom, Hola, si ¿se hablan. escucha? ¿Profe? ¡Profe! Sí, ahí escucho que dicen profe, pero se escucha muy bajito, no sé por qué. A ver, ahí tampoco, no. Hola, hola. No, los escucho por la computadora, pero no por los parlantes, no se escucha nada. Se escucha si estoy al lado. A ver, ahí, hablen. Hola. Hola, hola. Ahí quedó. Ahora sí. Se escuchaban por la computadora y no por el...
A ver, bueno, ¿llegaron a escuchar algo? ¿Retomamos todo en el Zoom? Profe, ¿se animaría más o menos a ir más lento porque está costando bastante sacar los apuntes y no se entiende nada, porque ya muchas Sí. nos perdimos? Dale. Vamos de nuevo. Profe, yo tengo una duda. Sí. La clase pasada estábamos dando contrato y ahora empezamos con la definición de lo que es esto. O sea, como que Ahora estoy vamos a llegar, esto en realidad es una introducción, vamos a llegar en estas dos clases a hablar de qué es la empresa. Y después de empresa vamos a empezar con establecimiento comercial, vamos a ir viendo la evolución. Yo en realidad, esto es una evolución hasta llegar al concepto de empresa, qué tipo de empresas hay, cómo se clasifican. Yo le estoy hablando, ¿por qué hablamos de actividad empresarial y no hablamos de derecho comercial, por ejemplo? ¿Por qué la materia se llama así? Vamos a ir de a poquito llegando a la idea de qué es la empresa, de qué es empresario, de qué es un establecimiento comercial. Vamos a ir llegando a eso. Por ahora es introductorio a lo que vamos a llegar. ¿Sí? Estamos todavía en la parte introductoria de la materia, ya después van a llegar a otros temas. Estamos hablando de lo mismo que la clase pasada, es la parte introductoria de la materia para llegar después sí a los diferentes regímenes. Entonces lo que habíamos hablado acá con los compañeros era que en la época finalizaba la Edad Media, se empezaron a reunir las personas en lo que eran corporaciones. Si yo me quiero dedicar a una actividad, me tenía que unir a esa corporación y me aplicaban las normas que los propios miembros de la corporación habían establecido. Entonces, era un derecho, habíamos dicho, de clase. O sea, ellos mismos establecían sus normas y para poder ingresar a una corporación tenía que cumplir las normas que los propios miembros habían establecido. Con la Revolución Francesa, esa idea cayó, las ideas de libertad de la Revolución Francesa dijeron, no, mirá, cada uno tiene derecho a dedicarse a lo que quiere y el criterio para ver qué norma le aplica tiene que ser objetivo, no puede estar establecido por los propios miembros de esa corporación, sino dificultaba el ingreso a la corporación. ¿Se entiende la idea? Y ahí surge el concepto de actos de comercio, ¿sí? En el Código de Napoleón, lo cual fue trasladado a nuestro Código de Comercio, por eso hablamos de Francia, pero lo trasladamos acá, nos hablan de actos de comercio y nos dicen, cuando hay un acto de comercio se va a aplicar el derecho comercial. En cambio, cuando no hay un acto de comercio se aplica el derecho civil. Además, me aclara que cuando una persona realiza reiteradamente actos de comercio, va a ser un comerciante y le voy a aplicar lo que vamos a ver de un determinado régimen que tiene, o obligaciones, que ahora vamos a ver que tienen los comerciantes, ¿sí? Sí, Juan. Juan, ¿estás levantando la mano? Mi nombre es Matilde Umpierres. Entonces, hasta ahí habíamos llegado. Otro tema que tiene el Código de Comercio es que la figura del comerciante que vamos a ver está pensada para personas físicas. En ese momento, 1868, creo que es 69 el código, no está, o 66, no estaba pensada la idea del comerciante persona jurídica. Hoy en día hay comerciante persona jurídica, como por ejemplo lo que serían las sociedades comerciales, que también quedan con determinadas obligaciones, por lo cual lo que vamos a ver de comerciante también tiene que trasladarse a algunas personas jurídicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un acto de comercio? Dijimos que va a ser el criterio objetivo. El artículo 7 de nuestro Código de Comercio menciona lo que serían actos de comercio. Si una persona realiza esos actos, es un acto de comercio. Los actos de comercio se pueden clasificar en tres. Los naturales, los accesorios y los formales. ¿Sí? Cuando hablamos de actos de comercio, que ahora los vamos a ver, los que están en el artículo 7, los podemos clasificar en tres: en los naturales, en los accesorios y en los formales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Los actos naturales son los que, al hacerlos con reiteración, me van a significar que sea comerciante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que ver con la actividad comercial, con la actividad de interponerse entre la oferta y demanda de bienes y servicios. Si yo realizo esa actividad con frecuencia,
me van a reputar que soy comerciante. ¿Qué son los actos de comercio accesorios? Son actos que de por sí no son ni civiles ni comerciales, sino que la definición de comercialidad o no va a depender de otro acto al que están vinculados. Les pongo un ejemplo. Una compraventa, un préstamo, por decirles algo, ¿sí? Puede ser civil, yo le presto dinero a alguien, es civil. En garantía de esa deuda, hago una prenda, prendo un bien, ¿sí? Esa prenda va a ser civil o comercial, no por sí misma, sino según sea civil o comercial el contrato que está garantizando, ¿se entiende? Otro, para que quede claro, hago una compraventa con intención de revender, compro un bien con intención de revenderlo. Por lo que dijimos hoy, era un acto de comercio, cuando era con intención de revender. Y el precio no lo pago en el momento, sino que lo financio a plazo, ¿sí? O sea, hay una deuda ahí, queda una deuda. En garantía de que te voy a pagar esa deuda, te prendo un bien. Bueno, ese bien, esa prenda va a ser comercial porque la obligación que garantiza es comercial. En cambio, si la compraventa no era con intención de revender y era una compraventa civil, esa prenda va a ser civil, ¿se entiende? ¿Por qué le llamamos que es accesorio? Porque va a depender de otra obligación con otro contrato con el que está vinculado. Si el otro contrato es comercial, va a ser un acto de comercio. Si es civil, no va a ser acto de comercio. Profe, ¿podría repetir la definición? Sí, en el caso del accesorio va a estar vinculado, va a depender si es un acto de comercio o no, según otro acto al que está vinculado. Si otro contrato al que está vinculado es comercial, bueno, este va a ser un acto de comercio. Si no es acto de comercio, va a ser civil. Si la prenda garantiza otro acto de comercio, la prenda va a ser acto de comercio. Si la prenda garantiza una obligación civil, va a ser una prenda civil. ¿Se entiende la idea? Profe, ¿qué significa prenda? Prenda es una garantía. Es como, ¿viste la hipoteca? Si yo quiero garantizar una deuda y se crea un derecho real a cobrarme en garantía sobre un bien que prendo, un bien que pongo de garantía, por decirlo en términos no jurídicos, pero sencillo. Como para una casa, puedo hipotecar una casa en garantía, la prenda es lo mismo, pero con bienes muebles, no inmuebles. ¿Sí? La hipoteca es siempre sobre bienes inmuebles. Yo garantizo que voy a cumplir una obligación con mi casa. En el caso de la prenda lo voy a hacer con un bien mueble, con un auto, con una máquina, con un vehículo, bueno, un vehículo es un auto, pero con algo que no es un inmueble, ¿se entiende? Lo mismo que la hipoteca, como quien dice, pero con un bien mueble. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el tercer caso son los actos de comercio formales. ¿Qué son actos de comercio formales? Son los que la ley me dice que son actos de comercio, pero hacerlos de forma reiterativa no me convierte en comerciante. ¿Sí? O sea, por ejemplo, librar cheques. ¿Sí? Emitir cheques. Por más que yo cancele obligaciones con cheque y emita cheques, no me voy a convertir en comerciante y tener las obligaciones del comerciante por realizarlo. Sin embargo, la regulación del cheque sí va a funcionar por el derecho comercial, ¿sí? Porque es un acto de comercio, porque todo lo que tenga que ver con el cheque, cómo se cancela, qué pasa si hay un incumplimiento, qué pasa si no hay fondo, etcétera, es derecho comercial. Pero no por el librar cheques yo me voy a transformar en comerciante, a diferencia de los actos de comercio naturales. ¿Sí? Un acto de comercio natural, por ejemplo, es la compraventa para revender. Yo si compro bienes para revender constantemente, y sí, bueno, me voy a convertir en comerciante. En cambio, si yo libro cheques para cancelar pagos que tengo que hacer, no me voy a convertir en comerciante. Sin embargo, cualquier tema vinculado a ese cheque va a estar regulado por el derecho comercial. ¿Se entiende la idea? Perdón, profe, ¿puede volver a repetir la definición? Sí, y ahora voy a lo que dice él. Los actos de comercio naturales son los que por realizarlos o sea, con frecuencia me
quedó incluida en el concepto de comerciante. Voy a tener las obligaciones que después vamos a ver del comerciante, ¿sí? Si yo constantemente, con habitualidad, adquiero bienes para revenderlos, y bueno, paso a ser un comerciante. En cambio, los actos de comercio formales, que había puesto el caso del cheque, pero otro caso, por ejemplo, las sociedades comerciales. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la regulación de la sociedad comercial va a estar regulada por el derecho comercial. Ahora, yo, por ser accionista de una sociedad, no me voy a convertir en comerciante. ¿Se entiende? No por ser accionista de muchas sociedades voy a tener que empezar a llevar libros de comercio y todas las obligaciones del comerciante. Sin embargo, toda la regulación vinculada a la sociedad comercial o a los títulos valores, a los cheques, etcétera, sí van a estar vinculadas van a estar reguladas por el derecho comercial. Todo lo que tenga que ver con la forma de reunirse de las sociedades, de todo, cómo funciona el directorio, bueno, eso es derecho comercial, va a estar regulado por el derecho comercial, pero no significa que sus socios sean comerciantes por tener sociedades comerciales, por decir algo. No me convierten en comerciante. ¿Se entiende los 3 tipos de actos de comercio que hay en el artículo 7 que ahora vamos a ver? Algunos que me convierten en comerciante por hacerlos reiterativamente, otros que no, que son formales, pero se van a regular por el derecho comercial, pero hacerlos con reiteración no me convierte en comerciante, y otros que están vinculados al contrato al que acceden, al que están vinculados, o sea, al contrato que les da origen, por decirlo de alguna forma. La prenda surge porque hay otra obligación anterior, por decir de alguna forma. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Profe. Bueno. ¿Sí? ¿Hablaron? Sí, fui yo. Pregunta, ¿cómo hago para diferenciar un acto de los naturales de los formales? Así, rápido. Bueno, los actos de comercio están en el artículo 7, que ahora lo vamos a pasar a ver y vamos a ver cada uno si es formal o si es natural. Tiene mucho de interpretación evolutiva también y de la doctrina, ¿sí? Si cada acto tiene que ver con la actividad de un comerciante, de interponerse en la actividad mercantil, de interponerse en la oferta y demanda de bienes y servicios, o no. Ese fue el trabajo que hizo la doctrina, porque el Código de Comercio, ya les digo, es 1866, es muy viejo, y tiene una interpretación evolutiva para poder interpretarlo al día de hoy. Por decirles algo, vamos a ver que hay acto de comercio, las empresas de transporte, si miráramos la redacción del Código de las empresas de transporte, habla de carretas, no se le ocurre ni pensar en un auto, por decir algo. Entonces, requiere un trabajo evolutivo para interpretarlo al día de hoy. ¿Sí? Reiterativa, con habitualidad. Ahora vamos a ver lo que es ser comerciante, pero los actos de comercio naturales son los que hacen... El código no me aclara cuándo, no me dice si haces más de 5 en un mes, no me aclara cuánto. Me dice que si lo haces con habitualidad, sos comerciante. ¿Sí? Lo que tengo que tener claro es que cualquier acto de comercio, no importa la categoría, se va a regular cualquier tema de eso por el derecho comercial. Otro tema es si me van a transformar en comerciante o no. Pero yo sé que si celebro cualquiera de los actos del artículo 7, estoy regulada por el derecho comercial. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, el artículo 7, no los vamos a ver, pero para tener una idea qué es un acto de comercio, y además del artículo 7 le quiero aclarar. Hay otros otros actos de comercio que, si bien el artículo 7 se olvidó de decirlos, más adelante en el mismo código están regulados. ¿Sí? Entonces también son actos de comercio. Si bien el artículo 7 me hace un resumen, hay otros que el propio Código de Comercio me aclara también que son actos de comercio más adelante. A ver, ¿qué es un código? ¿Ustedes saben lo que es un código? ¿Qué tipo de norma es? No es, sí, claro, nosotros lo vemos en formato de libro, pero ¿qué es? ¿Una regla? ¿Qué tipo de regla? ¿Qué tipo de norma jurídica es? Es una ley, profe. Es una ley, perfecto. Un código es una ley, no tiene diferencia con ninguna otra ley. Lo único que por su extensión lo armamos como un libro, como dijo el compañero, pero en realidad lo organizamos diferente porque es tan largo que lo organizamos y lo tratamos como un código, le ponemos un índice a veces y todo eso, pero en realidad es una ley.
Y entonces capaz que el artículo 7 menciona algunos, pero más adelante la misma ley menciona otro, entonces hay más actos de comercio, porque la misma ley los prevé. ¿Sí? Bueno, entonces el artículo 7 me dice que son actos de comercio, lo que ya adelantamos, la compra de una cosa para revenderla o alquilar el uso, y me aclara que lo puedo vender o revender o alquilar en el mismo estado que lo adquirí o luego de darle un proceso de transformación. O sea, si yo compro este banco para revenderlo y le pongo, no sé, algunas patas más, un respaldo más grande y lo revendo, si lo compré con esa intención, es una compraventa comercial. Ahora, el Código de Comercio, si bien me dice que eso es compraventa comercial, en el artículo 7, más adelante, cuando me regula la compraventa comercial, me aclara que no toda compraventa de bienes para revender o alquilar es comercial. Por ejemplo, me deja fuera la venta de inmuebles, la compraventa de inmuebles. La compraventa de inmuebles nunca es comercial. O de productos agropecuarios. ¿Sí? Porque volvemos a que el código es de 1866, creo que es, y en ese momento esos bienes eran los que tenían mayor valor. ¿Sí? Eran los más con un valor, con una trascendencia mayor, entonces decían, pará, la venta de estos bienes no podemos dejarla librada del comercio, que en el comercio lo que buscamos es agilidad, que las cosas sean rápidas, no podemos estar trancando los negocios. Entonces, a estas transferencias que les vamos a pedir una exigencias mayor solemnidad, como la venta de un inmueble que requiere hasta la intervención de un escribano, vamos a dejarlas por fuera del derecho comercial. Entonces me dice, la compraventa de bienes para revender o alquilar es comercial. Pero no todas. Hay algunas que las mantenemos en el derecho civil. Entonces, si yo compro una casa para alquilarla, ¿qué es? Civil. Es civil. No es un acto de comercio porque es sobre un bien inmueble. Queda por fuera porque es la excepción. ¿Sí? O sea, si bien en principio todo, después cuando entramos a ver cómo lo regula el código, eso no está en el artículo 7, pero después el código lo menciona. No toda compraventa para revender va a ser comercial. Sí, la mayoría, pero a determinados objetos quedan por fuera. Disculpe, profe. Sí. Y en el caso de que usted la compre para alquilarla, Es lo mismo, la compraventa de bienes inmuebles siempre es civil, no importa con qué intención, ya no miro la intención. Miro la intención si no es sobre un inmueble, ¿sí? ¿Se entiende? bien. Después me dice, Profe, sí. disculpe, quería preguntar acerca de las PPTs, porque la clase pasada se dio contratos y no hay PPT subida a eso. Quería saber si de esta clase se iba a subir la PPT o Yo no, cómo se en manejan con general eso. no hago, pero les puedo armar un esquema y subirlo. Yo en general no uso PPT en las clases, pero puedo armarles aunque sea un esquema y subirlo. Si me sirve, sí, no hay problema. Sí, obvio, cualquier material nos sirve porque en realidad el Esta IVA está clase- pelado. Esta clase y la siguiente voy a dar y después el esquema de las dos, ¿sí? Profe, el tema del libro de nociones, ¿cuál sería? Este libro hay uno de... No, pero ¿cuál sería este tema para buscarlo en el libro? Eso. ¿En cuál de los libros? En el último, la cuarta edición. Porque el comerciante, acto de comercio, ¿cómo? La de nociones de derecho comercial. No me sé de memoria qué es lo que dice, porque en este yo me basé en el de Rosa y en el otro de Bugallo, también que están en el manual, que son los primeros capítulos que hablan llegan a la empresa, pero empiezan hablando también del comerciante, de los actos de comercio. Pero te digo bien, en la próxima clase me voy a fijar exactamente cómo se llama el capítulo, pero son los primeros capítulos, ¿no? Tiene... Porque después de contrato está el capítulo la empresa, comerciantes individuales, concepto, Sí, estatuto vamos y a llegar a eso, vamos a ir yendo a eso. Bien, Pero gracias. Sí. Yo la clase la preparé más que nada con el libro de Rosa y con el libro de Beatriz Bugallo, que las dos más o menos decían lo mismo, no me acuerdo exactamente el nombre de los capítulos, pero trataban los mismos temas. Yo, igual para la clase que viene, les prometo, me fijo bien los capítulos y las páginas. Entonces hemos dicho que el artículo 7 me decía que eran actos de comercio, la compraventa para revender o alquilar, con intención de reventa o alquilar, me dice que son las operaciones de cambio, de banco, de corretaje o de remate.
que me dice que son actos de comercio, o sea que son actos de comercio cualquier operación de banco, ¿sí? La actividad bancaria, yo celebro un contrato con un banco, me va a quedar dentro del derecho comercial. ¿Sí? Las operaciones de banco son actos de comercio. Las operaciones de cambio, de compraventa de monedas, que hoy todas las actividades están reguladas por el Banco Central, no es la idea entrar, pero sabemos que cuando hacemos esas operaciones estamos regulados por el derecho comercial. La de corretaje, ¿alguien sabe lo que es el corretaje? No. Un corredor, ¿quién conoce ¿Un corredor de bolsa puede ser? ¿Compra y venta de ¿Cómo, acciones? perdón? ¿Corredor de ¿Cómo? bolsa? ¿Compra y venta de acciones? ¿Es Bueno, eso? un corredor de O bolsa puede agente. ser, pero ¿qué otro corredor conocen? Está bien, un corredor de bolsa, un corredor de seguros, ¿qué tienen en común esos? Corren, sí. No, lo que tienen en común es ellos se encargan de unir a las partes, de buscar dos partes, unirlas y que las otras celebren el negocio. Pero buscan las dos Intermediario. partes. ¿Cómo? Intermediario. Es una intermediación totalmente. Lo único que ellos no son que, bueno, ellos se encargan de comprar a uno y vender, sino que ellos, yo los acerco y ustedes celebran el contrato, ¿sí? Ustedes necesitan un seguro, van a un corredor, les recomienda qué seguros hay, pero después ustedes celebran directo con el seguro, el contrato. El acto de comercio, el corredor, el acercar a las partes y que se cierre el negocio, va a ser el comerciante, bueno, el comerciante sí lo hace con reiteración, ¿no? Pero si yo lo hago una vez aislada, también en ese acto en puntual me voy a regular por el derecho comercial. Es un acto de comercio. Si vos estás buscando quién te compre tu mochila y él está buscando comprar una mochila y yo los junto por los uno, digamos, y después hay un problema vinculado a eso, porque, no sé, no me pagaron mi comisión que me habían prometido por esa mochila, va a estar regulado por el derecho comercial. ¿Se entiende la idea? Y si constantemente yo me dedico a buscar una persona que encuentre mochila para otro, voy a ser un comerciante, porque es un acto de comercio natural. Y después la otra actividad que me dice que es acto de comercio es el remate. ¿Qué es el remate? Es un acto que busca una compra-venta, pero que hay dos cosas que todavía no están definidas y se van a definir. ¿Qué es lo que voy a definir? El precio y el comprador. Hay dos cosas, hay dos elementos de la celebración de la compra-venta que me faltan y que se van a definir con el remate. Bueno, el acto del remate es un acto de comercio. ¿Sí? También me dice que es un acto de comercio toda negociación sobre letras de cambio o cualquier otro género de papel endosable. Después del Código de Comercio surgió la ley de títulos valores y la ley de cheques, por lo que el Código de Comercio me habla de letras de cambio, hoy en día entendemos que está incluido ahí los cheques, los vales, todos los tipos de títulos valores que ustedes más adelante van a ver. Como dijimos hoy, es una comercialidad formal, lo que es regulado por el derecho comercial es todo lo vinculado al cheque en sí, a cómo se endosa, a qué pasa si no tiene fondos. Ahora, quien lo emite en sí, no por hacerlo reiterativamente, se va a transformar en comerciante, porque no está vinculado, no es un acto que esté vinculado al comercio en sí, sino que es una cancelación de una obligación que puede ser civil, comercial o lo que sea. ¿Se entiende? Después me dice que son comerciales las empresas de fábrica, comisiones, depósitos o transportes de mercadería por agua o por tierra. Y acá empezamos a ver por primera vez que habla de empresas, que después vamos a llegar a eso, que es una empresa. ¿Tá? En este caso, en el artículo 7, cuando habla de empresa, se entiende que es se entiende y después lo vamos a volver a mencionar, pero que es cuando hay una organización de capital y trabajo. Entonces, cuando hay una organización de capital y de trabajo para actividades, por ejemplo, de comisiones, que ahora vamos a ver lo que es un acto de comercio. Sin embargo, pareciera que si no está funcionando como una organización de capital y trabajo, la comisión en sí no sería un acto de comercio, solo es si es con actividad empresarial. ¿Sí? Yo tengo que tener que combinar capital y trabajo. Si no hubiese trabajo, no es una empresa, es solo un comisionista. ¿Se entiende? Profe, ¿La diferencia de disculpe, lo que les digo? ¿Qué? después del remate que dijo, Después del remate, los títulos valores, la letra de cambio y todos los demás títulos valores, que es comercialidad formal. ¿Sí? O sea, no por hacerlo reiteradamente me voy a transformar en comerciante, pero todo lo que está vinculado a la regulación de los cheques, las letras de cambio, los títulos valores en general, va a estar regulado por el derecho comercial.
Entonces las empresas de fábrica me dicen, ¿qué es la fábrica? ¿Qué es la fábrica? ¿Qué les parece que es una fábrica? Es la producción masiva, es contrario a lo que antes sería la producción artesanal, es la producción en masa, ¿sí? Entonces, nada, en ese momento me dice que la actividad de la organización de capital y trabajo para producir en masa es un acto de comercio. Hoy en día, la interpretación evolutiva que les digo de estos artículos hace que la doctrina esté de acuerdo que, por ejemplo, las empresas de servicio también están incluidas acá. ¿Sí? Porque el código ni lo pensó en ese momento, prestar servicios no era algo que sucedía. Hoy en día, dicen, cuando se habla de empresas de fábrica, también están incluidas las empresas de servicio. ¿Sí? Las comisiones, ¿saben lo que es una comisión? Las comisiones ¿se acuerdan lo que dijimos de los corredores, de corretaje? Bueno, es similar en el sentido que acercás a dos partes para acelerar un negocio, pero la diferencia es que yo no le aviso a la otra que estoy actuando por cuenta de otro. Por ejemplo, él va a vender la mochila, me dice, quiero buscar a alguien que me compre mi mochila, pero no quiero decirle que soy yo el que la vendo. Bueno, no quiero decirle que soy yo el que la vendo, ¿está? Entonces, ¿qué hago? Voy yo, le busco quién se la compre y yo celebro el contrato actuando por cuenta de él, pero no le aviso al otro que lo estoy haciendo por cuenta de él. ¿Se entiende la diferencia con el corretaje? O sea, lo que yo hago, lo hago en interés de otro. ¿Sí? O lo hago por cuenta de otro, digamos. Digamos no, lo hago por cuenta de otro. Pero el otro con el que contrato no se va a enterar que lo estoy haciendo por cuenta de otro. O sea, a la larga, ¿en quién va a caer las consecuencias patrimoniales? Los efectos. ¿En quién recae? En el que vende. En el que vende. Va a recaer en él, en el compañero, en el que me dio el encargo. Lo único que el otro no se va a enterar. El otro va a pensar, la que me tiene que entregar la mochila es ella, pero no sabe que en realidad, a la larga, las consecuencias en el que el patrimonio que realmente van a recaer es en el del compañero. ¿Se entiende? Que la mochila era suya. ¿Sí? Hay alguien que actúa por cuenta de otro, pero no lo transparenta. ¿Sí? Y después están las empresas de, ¿qué más dijimos? Ya me olvidé. De depósitos, que es el depósito, es entregar bienes muebles para custodia, para cuidado, y de transporte de mercaderías por agua y por tierra. O sea, está. Lo que decía, lo que les contaba hoy, la regulación de las empresas de transporte en el código es muy obsoleta. Me habla de los caminos, de las carretas, cosas que hoy es difícil de interpretar, pero nada, unas ideas nos da, por ejemplo, cómo regular qué pasa si tenía que hacer un camino y se desvía el transportista y se va para otro y ahí la mercadería sufre algún deterioro. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, eso, más allá de que la regulación sea obsoleta, hoy en día aplica. Si yo envío una encomienda, tiene que hacer un camino y el ómnibus se me desvía y agarra otro, bueno, sigue aplicando la misma normativa del Código de Comercio. Ahí aplica algún seguro o algo de eso. Bueno, el seguro es otro contrato. Acá es, ¿qué pasa si vos tenías la obligación de hacer tomar determinada dirección y te fuiste a otro y la mercadería que tenías que llevar y no tengo seguro, por ejemplo? ¿De Claro. quién es la responsabilidad? Del que El lleva. seguro lo podré tener o no, porque es otro contrato, además del de transporte, ¿sí? Sí. Después me dice que son actos de comercio y las sociedades anónimas. De nuevo, 1989 surge la ley de sociedades comerciales. Hoy en día se interpreta que las sociedades anónimas y todas los tipos de sociedades que hay, ¿sí? Después me dice que son actos de comercio, los fletamentos, seguro, compraventa de buques y todo lo relativo al comercio marítimo. 1866 el comercio era marítimo, prácticamente todo lo vinculado al comercio tenía que ver con la actividad marítima. Entonces, ¿qué decidió el legislador? Todo lo que tenga que ver con lo marítimo lo ponemos adentro de acto de comercio. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si yo quiero vender una embarcación que en realidad es de lujo, de placer, que no tiene nada que ver con el comercio, hoy en día igual me va a regular el derecho comercial, porque acá todo lo vinculado a lo marítimo lo incluyeron en el derecho comercial. ¿Se entiende la idea? El tema. Después, ya terminamos con los actos de comercio. Me dice que son actos de comercio las operaciones de los factores, tenedores de libro y otros empleados del comerciante. Bueno, acá lo que quiso decir el legislador es, yo presumo que lo que hacen los factores, que ahora vamos a ver quiénes son los que administran el negocio de
del principal, y otros empleados es acto de comercio. Bueno, la realidad es que no, el acto de comercio es el que realiza el comerciante. Ellos lo que son empleados del comerciante, ¿se entiende? Acá la ley un poco confunde porque me dice, los actos que realice el factor, que es un empleado del comerciante, van a ser acto de comercio. Bueno, o no, si el comerciante, en realidad es un acto de comercio lo que hace el comerciante, él solo es un dependiente de ese comerciante. ¿Está? Y por último, me dice que las convenciones sobre salarios de dependientes. Hoy en día, eso ya sabemos todos que queda por fuera del derecho comercial. ¿Qué lo va a regular? Las convenciones sobre el salario de los empleados. El derecho laboral, ya está por fuera del derecho comercial, ya es algo laudado. Por más que me lo diga acá, no, ya el derecho comercial no se está encargando de las convenciones de los empleados, sobre los salarios de los empleados, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que con la evolución, primera etapa, las corporaciones, subjetivo, después viene la Revolución Francesa y me dicen actos de comercio. Esto es lo que me va a determinar cuándo aplico derecho comercial y cuándo aplico derecho civil. Y me dice, cuando hago reiterativamente actos de comercio, soy un comerciante. ¿Actos de comercio qué tienen que ser? ¿Qué actos de comercio me toman? Reiterado. Naturales. Hablar de las PPT, que dijiste la compra-venta de inmuebles nunca es comercial y nombraste las agropecuarias. Sí, también, es otro caso que excluye la norma, sí. Todo lo que tenga que ver con agricultura y eso queda por fuera también del derecho comercial. Agricultura, eso también. La compraventa de semillas, ese tipo de cosas queda por fuera del derecho comercial. Bien. Está bien, está bien. Quedan por fuera del derecho comercial, son civiles. Sí, sí, sí. Bien. No son del Código Rural, no. ¿Qué? No son del Código Rural, no. Tiene nada que ver. Bueno, regula los contratos vinculados a lo ganadero, pero por ejemplo una compraventa de semillas, etcétera, no va a estar regulada por el derecho comercial, va a estar regulada por una compraventa civil. No hay, creo que, digo, ojo, no es mi materia, pero creo que no hay una compraventa rural que esté regulada con otro régimen, pero no, me atajo acá porque no es el rubro que más conozco, pero me parece que la compraventa en sí es civil, igual que la compraventa de un inmueble. Más allá de que hay normativa rural, lo que tenga que ver con la celebración de contratos de arrendamiento rurales, que son diferentes a los civiles, la partida, ¿sí? Pero digo, de nuevo, no domino tanto lo rural. El rubro es civil, no es comercial. Si diferenciamos civil versus comercial, no queda en el derecho comercial, queda en el derecho civil. Entonces, bueno, dijimos que el artículo 1 del código me dice que reputa, yo te los leo y ahora lo vemos juntos, como comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, se hubieran inscrito en la matrícula de comerciantes y ejercen por cuenta propia actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual. Entonces vamos a interpretar esto. ¿Cuáles son los requisitos que me exige la norma para que haya un comerciante? Me dice que el comerciante, vamos leyendo, se reputa comerciante a todos los individuos que teniendo capacidad legal para contratar. 1, capacidad. ¿Qué es tener capacidad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe? Perfecto. Es la misma capacidad que en el derecho civil, me va a decir la normativa comercial. Me dicen esto, aplicamos el derecho civil. ¿Y cuál es la capacidad en el derecho civil? Ser mayor de 18, sordomudo que se pueda entender por escrito, no sea incapaz, ¿sí? A lo mismo que sabemos de derecho civil, en esto lo trasladamos al derecho comercial. O sea, ¿un niño de 5 años puede llegar a ser comerciante? No. ¿Sí? Después me va a decir que se haya inscrito en la matrícula de comerciantes. Y acá hay un tema. La matrícula de comerciante, me dice. Y acá la doctrina se empezó a preguntar.
La inscripción en la matrícula de comerciante. ¿Me determina que sea comerciante o es una presunción? O sea, presumo que quien está inscripto es comerciante, pero puede ser que no. Me sirve como una prueba. Y acá me decían, como el artículo 1 me dice la ley reputa comerciante, es como presume que es comerciante, pero no necesariamente es comerciante. Puede haber comerciantes que no estén inscritos en la matrícula, puedo estar inscrito en la matrícula y no ser comerciante. Toda esa discusión, sí. La matrícula es como tener un carnet de comerciante, ¿sí? Estar inscrito en un registro que, si yo estoy inscrito ahí, soy comerciante. Eso es lo que prevé el código. La pregunta es, ¿qué pasa si no estoy inscrito y hago todo lo otro? Soy mayor, soy capaz, hago actos de comercio, bla, bla, bla. Toda esa discusión doctrinaria, te diré que en parte se zanjó porque surgió la ley de registros, mucho después. Y la ley de registros no previó que haya un registro donde registrarse los comerciantes, por lo cual no hay donde inscribirse hoy en día directamente. Un comerciante no es que puede ir a inscribirse como comerciante porque el registro no tiene previsto dónde. Entonces, esa fue una forma, aunque esta norma sigue vigente, de decir, está bien, pero es una presunción. Si tenés un registro de que sos comerciante, presumimos que sos comerciante, pero además podés ser comerciante si cumplís todo lo otro y no estás inscrito en la matrícula. Hoy en día no te va a determinar ser comerciante, porque directamente más no hay donde registrarse. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Si bien el artículo 1 me lo menciona, es una presunción. No podemos determinar que haya comerciante porque está inscripto. Si no está inscripto, de todas formas, si cumple con los otros requisitos, va a ser comerciante. Después me dice que ejerza actos de comercio, lo que hablamos hoy. Una pregunta. Sí. O sea, sé que dice que tiene que estar matriculado y inscripto en el registro. O sea, no hay un registro de comercio. Hay un registro de comercio, pero no tiene previsto una sección de inscribirse como comerciante. El registro de comercio inscribe, por ejemplo, la constitución de las sociedades comerciales, inscribe los directores, o sea, tiene otras inscripciones, pero no previó la ley de registros inscribirse como comerciante. ¿Sí? No tiene una parte, o sea, el registro tiene secciones, y vos los escriba, es notarial esto, establecen qué acto vienen a inscribir y presentan la inscripción de acuerdo a esta sección, a lo que quiero inscribir. Bueno, no previó la ley de registro la inscripción de los comerciantes. No lo tiene previsto en su registro. En el registro no hay una sección para eso. ¿Sí? Existe el registro de comercio, pero no tiene una sección prevista para inscribir comerciantes. Y me dice que ejercen actos de comercio, pero no solo ejercer actos de comercio, sino que ese ejercicio de los actos de comercio tiene que tener determinadas características. Tiene que ser por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el factor, lo que hablamos hoy, el factor que era un dependiente, ¿lo hace por cuenta propia? No, lo está haciendo por su empleador, que será el comerciante. O sea, el comerciante es quien hace esto y tiene las consecuencias en su patrimonio. Yo hago esto, pero por mi propio interés, lo hago por cuenta propia. Y además lo hace como su profesión habitual. ¿Qué quiere decir con su profesión habitual? Lo que decíamos hoy, que tiene que ser realización reiterada, con determinada frecuencia de actos de comercio. Y como profesión, o sea, que tiene que ser su medio de vida, ¿sí? O uno de sus medios de vida. Tiene que haber un interés que no es un acto aislado de una vez que me surgió un negocio, sino que hago de esto mi medio de vida, ¿sí? Como les decía hoy, la norma no me dice cuántos actos reiterativos me convierten en comerciante, pero si yo sé que ese es mi medio de vida y lo hago con habitualidad, y bueno, soy comerciante. ¿Sí? ¿Y qué pasa si soy comerciante? Se me va a aplicar una serie de normas que establece el Código de Comercio para los comerciantes. Recuerden, perdón, estaba viendo qué tiempo nos queda. Profe, Recuerden sí. ¿te anima a decir qué dicen las enumeraciones que no se lee muy bien? Sí, comerciante, los requisitos, capacidad, inscripción en la matrícula,
ejercer actos de comercio, que los ejerza por cuenta propia y que sea hagan de eso su profesión habitual. De esto recuerden que el 2, la matrícula, es una presunción, no es que sea necesario. Si cumple los otros requisitos, igual es comerciante. ¿Sí? Gracias. Es lo que dice el artículo 1 del código, en realidad. No agrega nada. Esto que puse es tal cual el artículo 1 armado en un esquema. Recuerden que cuando hablamos de comerciante, la ley lo prevé como persona física, el Código de Comercio lo prevé como una persona física, pero hoy en día sabemos que hay personas jurídicas que son comerciantes como las sociedades comerciales. ¿Y qué obligaciones van a tener los comerciantes? Bueno, la norma, si bien habla de obligaciones, nosotros decimos que son cargas. ¿Qué quiere decir que son cargas? ¿Qué pasa si no cumple con estas obligaciones? Y bueno, en principio no pasa nada, no hay una sanción prevista. Pero hay determinadas consecuencias favorables de si cumple con estas cargas, para que sea un interés de ellos cumplirlas, ¿sí? Prefiero hacer esto porque tengo consecuencias positivas si lo hago. Tengo sanciones si no lo hago y no están previstas. Pero ¿qué pasa si lo hago? Sé que tengo consecuencias positivas y es un imperativo del propio, o sea, es el propio interés del comerciante cumplir con esto, lo que el código llama obligaciones, ¿sí? Además, también, obviamente, vamos a ver lo que son, hay un interés de la sociedad en que lo cumplan. Por ejemplo, que ahora vamos a ver, la teneduría de libros. Está bien, va a tener ventajas para el comerciante llevar bien, prolijo y llevar sus libros bien. Pero también hay interés de todos nosotros. ¿Por qué les parece que hay un interés de toda la sociedad, del Estado? Para evitar fraude. Todo eso, evitar fraude, temas impositivos. O sea, hay un interés de que sea transparente, de que lo lleve ordenado para la contraparte, para las contrapartes, para los impuestos, para todo, saber cuáles son los movimientos que ha tenido el comerciante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Primera obligación me dice que es registrar documentos en registro de comercio. Hay determinados documentos que hay que registrar. Por ejemplo, las sociedades anónimas tienen que registrar su constitución, como les decía hoy. O tienen que registrar sus directores y la sede de la sociedad. ¿Por qué les parece que voy a tener que registrar, o sea, haya obligaciones de registrar en un registro, de inscribir en un registro determinados actos? Perdón, profe, ¿se animaría a repetirlo, por favor? Sí, la primera obligación que les decía, o carga, como le quieran llamar, es la de inscribir en el registro de comercio determinados actos del comerciante. Por ejemplo, las sociedades comerciales les exige inscribir su constitución, les exige inscribir que surja, o sea, de la información registral que surja quiénes son sus directores, cuál es su sede social. ¿Por qué habrá esa obligación? ¿Qué les parece? Por la responsabilidad, profe. Por la responsabilidad. También para llevar un control. Y los beneficios también, ¿no? ¿Quién se va a beneficiar de la actividad? ¿Quién? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Qué les parece? Bueno, los que la formen, ¿no? La sociedad. También tendrían como una obligación con el Estado, por ejemplo, podrían pagar impuestos dependiendo de rubro que estén cubriendo y si son extranjeros o nacionales. Sí, en realidad está bien todo lo que dicen, pero los actos, la inscripción registral está prevista por un tema de publicidad. Acá lo que queremos es que cualquiera pueda pedir información y saber. Entonces, yo quiero contratar con una sociedad y quiero saber qué tipo de responsabilidad tienen la otra parte, quiénes son sus directores, cuál es la situación. Todo eso, ¿existe sociedad? ¿Sigue vigente? ¿O me viene a contratar a alguien y yo no sé ni si esa sociedad sigue existiendo o no? ¿Me muestra algo? ¿Sigue vigente o no? Toda esa información, al estar inscrito en un registro, le da publicidad. Cualquiera puede ir y consultar y averiguar, ¿sí? Otra obligación es llevar libros. ¿Eso ya lo vieron capaz en otra materia? ¿Qué libros tiene que llevar el comerciante? El libro diario, el libro de inventarios y el copiador de cartas. Perfecto. ¿Y qué voy a registrar en cada uno? ¿Quién sabe? En el libro diario los hechos
que, que surjan, por ejemplo, las ventas. En el libro de inventarios, bueno, eso. Y en el libro copiador de cartas tenés que transcribir íntegramente las cartas que te llegan en idioma español. Está bien. En el libro diario voy a registrar uno por uno los movimientos. ¿Sí? En el libro inventario voy a registrar el balance al cierre de cada ejercicio. Y en el libro copiador de cartas, imagínense, volvemos de nuevo, 1866, los comerciantes se comunicaban por cartas, que hoy en día no tiene mucho sentido, pero si recibe una carta debería transcribirla al libro. Además, me dice la norma que puedo tener otros libros auxiliares si quiero. ¿Puede tener el comerciante otros libros? ¿Puede llevar otros? Sí, puede. Por ejemplo, el mayor. Puede. Ahora, bien, si resuelve llevar otros libros, tiene que llevarlo con las mismas formalidades, que ahora vamos a ver que estos 3 libros obligatorios. Y además, Sí, estos 3... Sí. el copiador de cartas igual, creo que ahora se puede mostrar el documento original en lugar de hacer un copiador de cartas, digamos. Sí, hoy el copiador de cartas no tiene uso, esa es la verdad, pero la norma te lo pide. O sea, seguramente tengas el libro inventario, por ejemplo, yo veo, y copiador de cartas juntos, porque sabes que en realidad cartas nunca vas a copiar, digo, va a ser prácticamente solo los balances. Vas a tener un libro entero para copiador de cartas que nunca lo vas a usar. Entonces, si llevo otros libros auxiliares, tengo que tener las mismas, si quiero que sirvan para lo mismo, que ahora vamos a ver que los libros obligatorios tienen que cumplir las mismas formalidades que ahora vamos a ver cuáles son. Estos son los libros para todo comerciante. Pero además, tratándose de sociedades comerciales, me establece la ley de sociedades comerciales la obligación de otros libros en algunos casos. Por ejemplo, las sociedades anónimas tienen que llevar el libro de registro de asistencia a asamblea, ¿sí? Quienes vinieron a cada asamblea. Me exige también, por ejemplo, un libro de actas donde se asienten todas las actas, el resumen de todo lo que se habló en cada reunión de asamblea, en cada reunión de los directores. Bueno, todos esos libros no son para todos los comerciantes, pero tener en cuenta que hay comerciantes que pueden tener otros libros extras como las sociedades comerciales, ¿sí? ¿Y por qué me serví? Bueno, y también tener en cuenta que hoy en día existen normas que actualizan un poco el tema y que los libros se pueden llevar también, en algunos casos, por mecanismos, no me sale la palabra, pero electrónicos, o sea, por hojas móviles, por formas más modernas que los libros como se llevaban antes, que hoy en día se siguen llevando, pero digo, hay mecanismos para las empresas que realmente tienen una cantidad de movimientos importantes para que no tenga que estar registrando y pasando a libros cada movimiento, sino que lo pueden hacer por mecanismos más modernos. ¿Qué requisitos tienen que tener estos libros? Requisitos intrínsecos y extrínsecos. ¿Alguien sabe? Tienen que estar encuadernados, forrados y foliados. Perfecto. Los requisitos extrínsecos, o sea, tiene que ver con cómo es el libro, con el afuera del libro, de alguna forma, cómo es el soporte, tienen que ser encuadernados, tienen que estar foliados, que significa estar numerada cada hoja, y rubricados. ¿Qué quiere decir rubricado? Que yo no puedo decir, uso este libro, mañana vengo, uso otro. No, tiene que pasar por el registro, y el registro hace una constancia que le das una rúbrica a ese libro que es el que está en uso. Para que el libro me permita tener, por ejemplo, para que el registro me permita, por ejemplo, tener otro libro de diario, tengo que acreditarle que terminé con ese. ¿Sí? Yo no puedo decir, tengo este libro y después mañana cambio por otro, o tengo 3 en uso. No. Digo, tengo uno rubricado y el registro no me va a rubricar otro hasta tanto no le acredite que ese terminó. ¿Sí? Perdón, ¿puede volver a repetirlo, por favor? Sí, los libros dijimos que los requisitos extrínsecos es que se tienen que estar encuadernados, foliados y rubricados. Encuadernado es encuadernado, como cuando íbamos a la escuela. Foliados es que cada hoja tiene que tener su número y tiene que estar rubricado. Rubricado quiere decir que tiene que tener una intervención del registro diciendo que deja una constancia, una rúbrica en la primera hoja, dejando constancia que este es el libro diario de tal sociedad, que va de la hoja número tal a tal otra, y ese es el libro que puede usar la sociedad, por ejemplo, el libro diario. Si quiere cambiar de libro diario, no puede decir, bueno, ahora voy y rubrico otro, uso otro,
así como así. No, tiene que acreditar que ese terminó para que le rubriquen otro. ¿Sí? Siempre va a haber un solo libro en vuelta por sociedad. La sociedad no puede tener 5 libros diarios en la vuelta, 5 libros. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que son todos esos requisitos? Credibilidad. Exacto, para asegurar en lo posible que no haya, que no me estés cambiando la información, de que sea veraz. Bueno, me puedes decir, es este libro y mañana no, en realidad es el otro, no. Este es el libro que está en uso. Cualquier cambio de este libro va a surgir acá, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos intrínsecos? ¿Alguien se acuerda de alguno? No hayan omisiones, puede ser uno. Tienen que estar No en idioma rayaduras. español. Exacto, perfecto, en idioma español no pueden tener rayaduras, no pueden tener tachaduras, no se pueden dejar blancos. ¿Y qué pasa si le erro en algo? ¿Cómo lo soluciono? Pierden validez. Tengo que hacer un nuevo acento. Tengo que hacer un contrasiento, Un no puedo ajuste. borrarlo o tacharlo, ¿sí? Traspaso. Va a surgir que voy a hacer un contrasiento y va a quedar constancia de que se padeció un error. ¿Sí? Todo esto, lo que dijimos, con la finalidad de mantener la integridad de la contabilidad. Ahora, habíamos dicho que todas estas obligaciones eran cargas en realidad. ¿Por qué al comerciante le interesará tener libros? Si no lleva libros, no hay una consecuencia en sí prevista. ¿Por qué va a querer llevar libros? ¿Cuál va a ser su interés de tomarse el trabajo, de estar registrando todo? Bueno, en primer lugar, el Código de Comercio me dice que para que hagan prueba en juicio los libros, tienen que llevarse correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un comerciante no lleva bien sus libros, va a ser juzgado, va a ser como prueba con los libros de su contraparte. Un conflicto entre dos comerciantes, yo te pagué, vos no me pagaste, etc. Un comerciante lleva bien los libros, el otro los lleva de forma irregular. ¿Cuál va a ser la prueba que va a valer? Es que lo El lleva que de está forma bien, regular. ¿sí? O sea, el que no llevó regularmente sus libros no lo va a poder utilizar como prueba en juicio. ¿Sí? De ahí la importancia de que vos podés, es una especialidad del derecho comercial, podés preconstituir tu prueba para un problema que tengas como comerciante. Podés ir armando tu prueba por si mañana tenés un problema. ¿Sí? De ahí la primera importancia. Segundo punto importante, que surgió hace poco, la ley de concursos, después lo van a ver, creo que es del 2007. La ley de concursos me dice, me da una cantidad de beneficios si es el propio deudor que está en una situación de insolvencia, que se presenta a pedir el concurso. Mirá, estoy en una situación de insolvencia, pido el concurso. Tengo determinadas consecuencias positivas si soy yo y no esperé que se presente un acreedor. Bueno, pero yo tengo que presentar mis libros bien, llevados de forma regular para poder presentarme. Si yo no llevé bien mis libros, no me voy a poder presentar a concurso voluntario, o sea que yo mismo me presento. Voy a tener que presentar un acreedor con las consecuencias negativas que tiene para el deudor, que sea el acreedor el que se presente. ¿Se entiende la idea? Otra consecuencia negativa es llevar correctamente los libros. O sea, en primer lugar, por un prueba en juicio. Segundo lugar, no se va a poder presentar el propio deudor. No se va a poder presentar el propio deudor en concurso para que el concurso sea voluntario. Profe, disculpe Sí. una consulta. ¿Podría repetir esto último? Porque está yendo muy rápido y se nos hace imposible sacar apuntes. Sí, vamos de nuevo. ¿Desde dónde? ¿Quieren hablar en general de todo lo que es libros? Hablamos de la obligación de llevar libros. La obligación de llevar libros significa que los libros obligatorios que vimos, el diario, el inventario y el copiador de cartas, se tienen que llevar con determinados requisitos. Además, siendo sociedad comercial, por ejemplo, van a surgir otros libros extras que también van a tener que llevar con esas formalidades. Ahí hablamos de los requisitos extrínsecos e intrínsecos, ¿sí? Los requisitos extrínsecos era que tenían que estar encuadernados, tenían que estar foliados, tenían que estar rubricados. Y los requisitos intrínsecos refería a que se llevaran en idioma español, a que no tengan tachaduras, a que no tengan raspaduras, a que no tengan blancos. Todo eso con la finalidad de asegurar la integridad de los libros, ¿sí? Que no hayan sido manipulados, que tengan información transparente y correcta.
Ahí vimos que por qué va a haber un interés del comerciante de tomarse el trabajo, de llevar los libros bien, de tener esos libros. Bueno, hay un interés, perdón, porque primero, si lleva correctamente los libros, puede utilizarlo como prueba en juicio. Si no lleva bien los libros, va a ser juzgado por los libros de la contraparte. ¿Sí? Es una forma que tiene de preconstituir por su favor. Si lleva los libros correctamente, los va a poder utilizar como un medio de prueba. Y en segunda consecuencia beneficiosa para el comerciante de llevar los libros que hablamos, era que si se encuentra en situación de insolvencia, va a poder pedir el concurso voluntario. Tiene muchas consecuencias que sea pedido que sea voluntario o necesario, es cuando lo pide el acreedor. Es más beneficioso, eso lo van a ver, es largo el tema, hasta de la culpa y todo, pero es más beneficioso si lo pide el propio deudor. Hay como incentivos de la ley a que el deudor no espere a que ya esté en una situación que no puede más y que se presente cuanto antes para tratar de solucionar su situación de insolvencia. Entonces hay incentivos. Ahora, si tú no llevaste bien los libros, no lo vas a poder hacer, porque los requisitos que piden para decretar el concurso voluntario es que estén los libros correctamente llevados. No, te ponen un interventor o un síndico en tu empresa, pero y hay uno que te limita, en el otro te suspende la posibilidad de administrarlo, pero sí, en caso de que hay muchas consecuencias, después pueden haber varias, lo van a ver, digo, eso es mucho más adelante, pero es beneficioso si el concurso es voluntario. Hasta ahí vamos a ver de los que en el Zoom se habían perdido, hasta ahí fue que hablamos de libros. ¿Alguna duda? No, eso quedó claro. Muchas gracias. Entonces, otra cosa que les iba a decir, que los libros sirven para hacer prueba en juicio. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? En principio, lo que puedo mostrar en juicio, lo que puedo pedir, le digo, mirá, yo sé que vos no me pagaste. Sí, yo te pagué. A ver, mostrame tus libros que vos me pagaste. Bueno, yo te puedo pedir como contraparte o como juez puntualmente el asiento o la foja que tenga que ver con lo que estamos discutiendo. No te puedo pedir que me exhibas todos tus libros. ¿Sí? Porque los libros es información en principio del comerciante. Yo no puedo decir, quiero mirar, mostrame todo y yo voy a mirar lo que tenés. No, mostrame puntual el asiento o el registro que tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Salvo excepciones que prevé el Código de Comercio donde me permite la exhibición general, que son 2 o 3 casos, como por ejemplo, tratándose de sociedades, tratándose de sucesiones. ¿Sí? Si mi padre era comerciante, falleció y ahora somos 2 hermanos y uno se quedó con los libros y el otro no, pará. Esos libros también son míos, entonces permitime la exhibición general. Si somos socios y vos me estás ocultando la información de la sociedad y tenés los libros, pará, en este caso también son míos, permitime la exhibición general. Pero son casos puntuales donde la ley me permite la exhibición general. La regla es que la exhibición es parcial, es particular del tema que estamos discutiendo, ¿sí? Yo no puedo pedir la exhibición de todos los libros del comerciante, eso es información del comerciante. Solo me va a permitir la norma la exhibición general, donde son en situaciones particulares, donde entiende que la otra parte también tiene un interés de acceder a toda la información. ¿Sí? ¿Se entienden los casos, los ejemplos? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las sociedades es muy claro. Si somos 2 socios y vos tenés toda la información y sos el que administrás la sociedad y tenés toda la información y a mí no me das información, bueno, yo puedo pedir que me exhibas todos los libros y no puntualmente un punto concreto. En el caso de la exhibición general, como es muy concreta y es el caso especial, solamente lo puede pedir la contraparte, no lo puede pedir el juez en un juicio. Si hay 2 socios discutiendo y hay un juez, el juez no puede decir, bueno, a ver, mostrame todos tus libros. No, tiene que pedirlo la otra parte. Es el único que tiene el derecho a pedirlo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que hablamos de los libros? Bueno, los libros, el comerciante tiene que conservarlos hasta 20 años después de que finaliza su actividad. O sea que se lo tiene que mantener por si surge algún problema anterior, hasta 20 años después que termina su actividad. Y otra obligación del comerciante es rendir cuentas, ¿sí? Si realiza operaciones en interés de otro, ¿cuál ejemplo se les ocurre de los que hablamos hoy que pueda hacer en interés de otro?
y que pueda tener que rendir cuentas. Los emisores de valores, de acciones, digo, en la bolsa. Perdón, no entendí, acá, pero justo hablaron acá, que está bien lo que dijeron, pero no entendí en el Zoom. Las empresas que emiten acciones en la bolsa. Las empresas que emiten acciones en la bolsa. Bueno, lo que pasa es que ahí tendríamos que ver si es un acto de comercio o no, la emisión de acciones, o sea, la actividad. Porque en realidad no es de los que hablamos hoy. Acá decía, en el caso de los corredores, las comisiones. El comisionista es el caso típico. Yo actué ¿de acuerdo a lo que hablamos hoy? Que hacía un negocio por cuenta de otro. Bueno, después le tendré que rendir cuentas al otro de lo que fue el negocio. Y me va a pagar mi comisión, porque yo voy a tener derecho a una retribución porque le hice el encargo, pero voy a tener que rendirle cuentas. La norma me dice que si es una actividad que hago habitualmente con interés de otro, la rendición de cuentas va a ser al finalizar el ejercicio económico. Pero si es una puntual, cuando termina esa actividad, esa operación. El remate también, ¿no? El remate es el otro ejemplo, perfecto. El rematador termina la operación, tiene que rendir cuentas, ¿sí? De lo que recibió, de cuál va a ser su retribución, cuánto se descontó, todo eso va a tener que rendir cuentas. Rematador es el típico caso de un comerciante que actúa en interés de otro y que va a tener que rendir cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que dijimos del comerciante? ¿Qué obligaciones hablamos? No siempre tiene que ser intermediario, el rematador no es intermediario. En interés de otro, se actúa en interés de otro, tiene que rendir cuentas. Está bien, perfecto. Dijimos, pero lo voy a repetir para el Zoom. En primer lugar, registrar algunos documentos en el registro de comercio. Recuérdense, no quiero confundir, el registro de algunos documentos en el registro de comercio es independiente de lo que hablamos de la matrícula de comerciante hoy, que esa no te hacía comerciante. Acá estamos hablando, ya soy comerciante. Bueno, hay determinados documentos que tengo que registrar. Por ejemplo, la constitución de la sociedad se tiene que registrar. Los directores de la sociedad se tienen que registrar, se tiene que dar publicidad. Otra obligación era la teneduría de libros, ¿sí? Que tenía que ser regular, que pasaba en un juicio, que se exhibía, qué requisitos tenía. Y por último, rendir cuentas si actuaba en interés de otros. Después la norma, en el artículo 88, esto lo vamos a mencionar solamente bien rápido, me habla de lo que son, me menciona auxiliares de comercio. Y me menciona, hay una cantidad de sujetos que me dice son auxiliares de comercio. En realidad, lo que son, en algunos casos, son comerciantes. ¿Sí? Y en otros casos son empleados del comerciante. Son el error que tiene la norma. En un momento me dice los auxiliares del comerciante y me habla de comerciantes y de otros que son empleados del comerciante. Los factores, los administradores del negocio con amplias facultades del comerciante. ¿Pero qué me está diciendo a ellos? ¿Por qué me los menciona aparte? Bueno, porque en algunos casos me establece obligaciones específicas de cada uno. Por ejemplo, en auxiliares de comercio me dice el corredor, que lo hemos mencionado muchas veces hoy. Y me va a decir que tiene la obligación de registrar operaciones específicas en libros. O sea que ya sé que el corredor es un comerciante, no es un auxiliar de comercio, es un comerciante de por sí. Pero además de todas las obligaciones que tiene que tienen los comerciantes, va a tener que tener un libro específico donde registre las operaciones que realiza el corretaje. Porque me dice que el corredor tiene que tener eso. Me dice que tiene que actuar con imparcialidad. Me dice que tiene que tener reserva, o sea, confidencialidad en las negociaciones. Me dice que no puede actuar en casos de conflicto de intereses, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, para el rematador. Me dice que tiene que tener determinados cursos, que tiene que estar inscrito en una matrícula de rematadores. Me dice que cómo tienen que ser los remates, que lo tiene que hacer personalmente, que los tiene que hacer en idioma español, que no puede actuar en conflicto de interés. O sea, si el rematador va a vender un bien de su madre y uno de los interesados es su hijo, bueno, no puede porque hay un conflicto de interés. O sea, no son auxiliares de comercio, en este caso el rematador y el corredor, son comerciantes. Pero además de todo lo que estableció para los comerciantes, le establece algunas
obligaciones o derechos específicos para ellos, ¿sí? O prohibiciones. ¿Se entiende la idea? ¿Queda claro? Entonces, volviendo a la evolución que llegamos. Primer punto, la finalización de la Edad Media era un derecho de clases, era un derecho subjetivo que lo creaban las propias corporaciones. Segunda etapa, ¿qué era? ¿Cuál era la segunda etapa? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Desaparecen, abolición de las corporaciones, la libertad para dedicarse al comercio e la industria. ¿Y cómo voy a saber qué norma aplica? ¿Qué miro? ¿Era la del Código de Napoleón? Sí, pero ¿qué miro? Surge del Código de Napoleón, pero ¿qué miro para saber qué norma me aplica? Si es un acto comercial o no. Perfecto, perfecto. Si es un acto de comercio que me dice el Código de Comercio cuáles son, sé que me aplica el derecho comercial. O sea que pasa a ser objetivo. No es un tema de clase, no es un tema que nadie decide quién entra y quién no. Es objetivo. Si es acto de comercio, te regula el derecho comercial. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo sé quién es un comerciante? El que habitualmente realiza actos de comercio naturales, ¿sí? Entonces, ese va a ser comerciante y le van a aplicar una cantidad de obligaciones, que nosotros le llamamos cargas, que acabamos de ver, que va a haber un interés de él de cumplirlas para que sea a su favor. Pero ¿qué pasa? Lo que hablamos hoy, los actos de comercio no son tan sencillos, ya terminamos, les prometo. Están quietos. No son tan sencillos de interpretar. Lo que les decía hoy, hay compraventa civil, compraventa comercial. No es tan sencillo saber cuándo aplico una u otra. Entonces, los códigos de a poquito, no en Uruguay, pero en otras jurisdicciones, como en Alemania, en Brasil, empezaron a hablar de la empresa o de la actividad empresarial. La actividad empresarial, hay como un desvío hacia las normas que hablan de actividad empresarial y no ya de actos de comercio como antes, como habla nuestro código. Incluso, aunque nosotros seguimos teniendo actos de comercio en el Código de Comercio, que es lo que me define al comerciante, hay normas como tributarias o como la ley de concursos, que es más reciente, que me habla de la empresa o de la actividad empresarial. Y ahí surge la gran duda, ¿qué es actividad empresarial? ¿Es lo mismo que lo que hace el comerciante? ¿Es un acto de comercio? ¿Qué es la empresa? ¿Cuándo hay una actividad empresarial? ¿Por qué el derecho comercial se está desviando hacia la noción de empresa y ya no más tanto hacia acto de comercio como nuestras normas todavía siguen hablando? Vamos a dejar por acá y la clase que viene le entramos 100% a empresa porque ya es la hora. ¿Les parece? ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? ¿No? Sí.